equipo hablará sobre el tema "No puede haber democracia mientras exista la pobreza". Nos vamos a centrar en qué es democracia, la definición de qué es democracia, qué es pobreza, cómo se relacionan entre sí, algunos ejemplos y para finalizar una pequeña conclusión. Bueno, nuestro equipo está formado por 4 integrantes, que es Rosario Pedral, Yadira Varo, Edwin Uriel y Jimena Medina. No puede haber democracia mientras exista la pobreza. La democracia es una forma de organización social, la cual el poder está en la sociedad. Surge con la formación de instituciones del Estado. Las decisiones políticas son tomadas por el Estado. Los ciudadanos participan de manera indirecta por participación ciudadana. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta frase fue dicha por Abraham Lincoln. Esta frase representa los fundamentos básicos de la función de la democracia. Esta frase contiene un carácter representativo. Además de que en dicha frase da a entender que nosotros podemos elegir a nuestro representante. Esta democracia favorece un tipo de convivencia entre los ciudadanos, ya que se respeta mi opinión, que es totalmente distinta a los demás, y se respetan las de ellos. Además, en la democracia somos libres y podemos elegir a nuestro representante. Una vez que se instala la democracia en el país, tiene que existir un crecimiento económico para que la democracia funcione en su pleno apogeo. Nota informativa. En Latinoamérica, el apoyo en los sistemas democráticos es el más bajo observado en los últimos años. El 73% de los latinoamericanos piensa que los gobiernos actúan en beneficio de los poderosos. La institucionalidad democrática se ha multiplicado en las regiones marcadas por dictaduras y regímenes autoritarios. Sin embargo, no siempre ha significado un avance efectivo en la garantía de los derechos igualitarios para todos. Sin embargo, un 73% piensa que se gobierna para beneficio de los poderosos. Pero en 17 de 18 países encuestados por Latinobarómetro, más del 50% de la ciudadanía piensa de esta forma. En todos estos casos es evidente que no se cumplen los principios elementales de la representación de los intereses de sus votantes. En América Latina, el 71% de la riqueza se concentra en el 10% más rico de la población. Los avances en la última década mostraron que cuando hay gobiernos decididos a impulsar políticas enfocadas en reducir la pobreza y la desigualdad, esta política puede ser enfrentada, pero aún falta mucho por hacer, ya que en estos países son necesarias reformas estructurales en el apartado productivo, laboral, fiscal y político, y en algunos avances democráticos construidos en los últimos años, ya que se están perdiendo. Latinoamérica y el Caribe sigue siendo una región con sociedades frustradas, con sectores privilegiados y excluidos, con ciudadanías de primera y segunda clase. Los niveles de desigualdad exhiben en la región solo son posibles en los sistemas democráticos que han sido secuestrados por quienes ejercen el poder económico y político, ya que los sistemas en los que las élites coaptan, corrompen o desvirtúan la naturaleza de las instituciones democráticas para impulsar políticas que mantengan su posición de privilegiados. A continuación, hablaré de la pobreza.
Las implicaciones entre democracia y pobreza son evidentes, ya que millones de pobres coexisten en élites desconectados de una realidad lacerante, para generar un sentimiento de injusticia que alimentará políticas populistas prediciendo las peores prácticas de clientelismo. La pobreza es una condición social y económica de la población que no le permite satisfacer sus necesidades. La alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad, la educación son consideradas parte de esta, las cuales deben ser consideradas y deben contar. La falta de un empleo o de ingresos insuficientes está relacionado con la falta de cobertura de dichas necesidades, pues está considerado como un indicador de pobreza. Este fenómeno no solo se limita al enfoque de capacidades ni al acceso de infraestructura social, sino a las enormes desigualdades de los servicios públicos y oportunidades laborales que se viven dentro de las mismas. Los servicios públicos de baja calidad, como energía eléctrica, transporte, drenaje, entre otros, son servicios con los que la mayoría de los hogares cuenta, aunque su calidad sea deficiente. Los hogares urbanos gastan menos en alimentos en comparación con los rurales, pero una mayor proporción de sus ingresos se va en transporte y vivienda, y es así como los precios de estos son elementos que afectan el índice de pobreza. Esta situación está afectando el futuro del país de manera importante. México está dentro del 25% de los países con mayor desigualdad en el mundo. La desigualdad y la pobreza son dos fenómenos distintos, pero que en México se retroalimentan, porque el modelo de desarrollo está diseñado para buscar ser competitivos, con bajos salarios y para no incrementar la inflación, y por otra parte, los bajos sueldos se han vuelto condición necesaria para las altas utilidades y elevados ingresos de las empresas. La desigualdad en el país sigue en aumento, con la excesiva influencia de los poderes económicos privados en la política pública. Es alarmante ver la interferencia que esto implica para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, mientras la riqueza de los multimillonarios se multiplica por 5, 48% de las escuelas públicas carece de acceso a drenaje y el 31% carece de acceso de agua potable. Se define como población en pobreza aquella que tenga al menos una carencia social y un ingreso menor al costo de las necesidades básicas. Y se determina que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta 3 o más carencias sociales y sus ingresos es menor a la de la canasta básica alimentaria, que en México son de 62 pesos. La desigualdad en México crece, la concentración de riqueza cada vez se incrementa más, la desigualdad acentúa la brecha entre pobres y ricos, más de 30 años de desigualdad entre pobreza y riqueza. Según el INEGI, el ingreso promedio de los mexicanos cayó de 3.045 pesos durante el año 2012 a 2.965 durante el año 2014. En contraste, los ricos en México reciben 17,000 veces más recursos que los pobres. Según Oxfam, actualmente existen 53 millones de pobres en México, en contraste con los ricos que reciben 142,000 millones de dólares al año. Hoy la riqueza de los ricos representa el 9% del PIB nacional. La pobreza genera desigualdad y la desigualdad genera pobreza. Hay un hilo conductor que debemos romper. Concentración de ingresos genera concentración de poder y viceversa. Por ende, ese deberá ser el objetivo de la política social, acabar con la concentración para acabar con los intereses políticos. México es la economía número 14 en contraste. Es la economía 25 a nivel mundial, con mayor nivel de desigualdad. Estos datos muestran la necesidad de cambiar lo que no funciona, y es que no es posible esos niveles de pobreza en una economía con gran cantidad de recursos. ¿Qué es lo que no funciona? La respuesta es sencilla: el modelo económico vigente en México. Necesitamos acelerar el crecimiento económico y focalizar aún mejor los programas sociales del gobierno. Creo que las experiencias que México tiene ya acumuladas servirán para que todavía focalizar mejor los programas y pasar a proyectos cada vez más productivos que hagan que las familias no solo tengan un ingreso garantizado por la transferencia económica de los programas, sino que con esa transferencia puedan aumentar sus ingresos.
Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales son complejas, al ser esencialmente de naturaleza política, económica, estructural y social. Se refuerzan por la ausencia de voluntad política y por la inadecuación de las medidas que toman los poderes públicos, especialmente en lo que toca a la explotación de los recursos locales. Las causas principales en el plano individual de los seres están limitados por la imposibilidad de acceder a los recursos, al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente. En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto de los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces están institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de infraestructura, de mercados, de crédito, de enseñanza y de servicios de información o de asesoría. Lo mismo ocurre con los servicios sociales, educación, sanidad, agua potable e higiene pública. Esta desigualdad en los servicios perjudica más a las zonas rurales, en las que no es sorprendente que vivan el 77% de los pobres del mundo en desarrollo. Pero los pobres de las ciudades están más todavía desfavorecidos que los del campo. México es la economía número 14 en contraste, es la economía 25 a nivel mundial, con mayor nivel de desigualdad. Estos datos muestran la necesidad de cambiar lo que no funciona, y es que no es posible esos niveles de pobreza en una economía con gran cantidad de recursos. ¿Qué es lo que no funciona? La respuesta es sencilla: el modelo económico vigente en México. Para lograr erradicar la pobreza extrema y el hambre en México para el 2030, el país debe crecer más y el gobierno debe focalizar mejor sus programas sociales. Pero para lograr esta meta de erradicar la pobreza extrema, México debe tener un crecimiento económico mayor. Una vez que tenemos claros los conceptos de democracia y pobreza, tenemos que entender cómo se relacionan. Como primer punto, es necesario aclarar que la política va dirigida a esos sectores de la población que están en condiciones de pobreza o pobreza extrema, que son más del 50% en el caso de nuestro país. Son personas que no tienen derecho a la educación ni a servicios básicos, como lo hemos visto antes. Entonces es necesario que entendamos que la política va dirigida a esas personas que no tienen muchas cosas y que esta política va a cubrir de alguna manera una pequeña parte de las necesidades básicas que necesitan estas personas para satisfacerlos a corto plazo, pero en realidad están afectándose a largo plazo y pues casi condenándose a seguir en su misma situación por la misma desinformación que hay, por la falta de educación y porque la política se aprovecha justamente de este sector para conseguir sus fines políticos. Entonces entendemos primero, por ejemplo, un caso concreto como puede ser el de Valle de Chalco. Valle de Chalco lo hizo Carlos Salinas de Gortari. Les vendió a estas personas que estaban en condiciones de no tener nada porque emigraban de países, de otros estados de la República que eran muy pobres en busca de oportunidades. Entonces Carlos Salinas de Gortari se puede decir que les dio terrenos, les dio casas y les dio trabajo. Se aprovechó de esas necesidades de las personas que por ley deberíamos tener cubiertos todos. Entonces estas personas lo ven como un héroe y sabemos bien todo lo que ha hecho con nuestro país y la deuda externa y todas sus tranzas que ha hecho con nuestro país. Sin embargo, para ellos es como un ídolo, como un héroe nacional. Y así hay muchísimos casos de políticos que son muy corruptos y que se aprovechan de las necesidades básicas de las personas, con trabajos, con despensas, que es el caso más sonado, para comprar los votos en cierta manera. Y es algo que nos afecta a todos porque a fin de cuentas, aunque tú te informes, si no eres capaz de comunicárselo a las demás personas o intentar concientizar sobre lo que va a pasar realmente en el país, nosotros como universitarios, por ejemplo, no, estoy seguro de que muchos de nosotros ni siquiera conocemos las propuestas del presidente que ganó las elecciones actualmente, ni de los otros candidatos. Entonces tenemos que entender que el país primero necesita ser educado. Tenemos que estar bien informados, tenemos que conocer las propuestas de nuestros candidatos y principalmente necesitamos cubrir las necesidades básicas. Necesitamos tener todos un nivel básico y digno de vida, una calidad media se podría decir de vida, para que podamos ahora sí concientizarnos y de verdad expresar una opinión concreta y con un punto de vista crítico de la política y de lo que realmente queremos para nuestro gobierno. Hay muchos países que invierten más dinero en sus servicios de salud básicos. Por ejemplo, en México es muy decadente.
Hay personas que prefieren buscar otras alternativas a un servicio de salud que es gratuito para todos, pero que tiene unas condiciones que no alcanzan para satisfacer las necesidades de toda la población. Entonces, esos sectores son los que yo pienso que debemos de atacar y son los que debemos nivelar para que no tengamos carencias y podamos enfocarnos ahora sí en lo que es importante, que es la política y el rumbo que va a seguir nuestro país. Bueno, yo creo que para conocer este tema es muy fundamental que tengamos los conceptos de democracia y pobreza, como le explicaron nuestras compañeras, porque la mayoría de veces los ciudadanos ni siquiera sabemos qué significan. Y no hablo nada más de las personas, no sé, que trabajan o cualquier tipo de personas, sino hasta nosotros como universitarios la mayoría de veces ni siquiera sabemos qué es democracia. Y creo que es muy preocupante porque es algo que todos debemos hacer como país. Todos debemos estar informados desde el concepto que es, qué debemos hacer, por qué. Yo lo he visto en mis clases, muchas veces estudiando ciencias sociales ni siquiera sabemos qué es democracia y esto es bastante preocupante. 18 años estamos votando y no sabemos qué es. Entonces yo creo que la mayoría debemos de saber qué es, porque nada más creemos que es ir, votamos y se acabó. No nada más es de un día, no es el 1 de julio, no. Es de todos los días que tenemos que estar al pendiente de qué se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo lo están haciendo. No nada más es de sí, votamos y se acabó, no. Esto es continuo, es saber quiénes se postularon, cuáles son sus propuestas, por qué lo están haciendo, de dónde vienen, quién es su equipo de trabajo. Y nosotros también como ciudadanos aportar, porque nosotros nada más exigimos, sí, pero la democracia no es de uno, es de todos. Entonces tenemos que estar al pendiente. Ahora, muchas veces las personas que viven en pobreza esto no les importa y es más que obvio, porque están dedicados a ¿qué? A salir adelante. No están trabajando para vivir, sino para sobrevivir. Entonces yo creo que si no tienen lo necesario para comprarlo de la canasta básica, mucho menos van a tener para comprar un libro o tener acceso a internet. ¿Cómo se van a nutrir de conocimiento? ¿Cómo van a saber este tipo de conceptos? Entonces yo creo que es muy necesario empezar desde ahí, a educar. Si empezamos a educar, va a haber más trabajo, va a haber más oportunidades y la gente va a poder tener acceso a esta información para cumplir con lo que nos corresponde como sociedad. Ahora, yo creo que ahorita se ha estado hablando, bueno, uno de mis compañeros tomó el ejemplo de uno de los presidentes. Podemos darnos cuenta cómo ha transcurrido la historia y seguimos haciendo exactamente lo mismo. No hay democracia ni por parte de los políticos ni por parte del pueblo. Simplemente seguimos en lo mismo. Corrupción, robos, muchísimas cosas que se viven día a día y que no lo cambiamos. Ahora, se está hablando de una pobreza económica, pero ¿dónde queda la pobreza cultural? Preferimos 1000 veces ir a... Yo lo he visto muchas veces con mis compañeros, con familia, con vecinos, que dices, yo prefiero 1000 veces ir a tomar una cerveza en lugar de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a un museo. O sea, los domingos son gratis los museos, podemos aprovecharlos. O tenemos las bibliotecas y no lo hacemos. Entonces yo creo que también es muy importante la riqueza cultural y la riqueza de valores. ¿Dónde queda esa cultura de los valores, esa riqueza? Donde se les educa a los niños para que sean honestos, para que sean trabajadores, responsables, solidarios. Somos un país solidario, sí, pero se tiene que ir fomentando en los niños cada vez más. Entonces yo creo que no nada más es una pobreza económica, no es una pobreza de dinero, monetaria, no, es una pobreza de todos los sentidos, cultural, social, política, todo. Entonces yo creo que tenemos que partir desde ahí y darnos cuenta o reflexionar en dónde es donde nos estamos equivocando.